Estuve muerto 3 veces. Mi corazón se detuvo 3 veces en un mismo día, luego de llegar al hospital, y no tengo ningún tipo de recuerdo sobre las 2 primeras veces que estuve sin vida. Sin embargo, cuando lo peor, en teoría, había pasado, tuve el tercer paro cardíaco en la noche del segundo día de internación. Algunas personas que no conocen demasiadas cosas sobre estas experiencias, de la misma forma en que tampoco yo las conocía, de hecho siempre creí que estas cosas eran tonterías, no creo que haya existido alguien a quien le importara menos cualquier cosa cercana a lo que fuera religioso, espiritual. Para mí la vida física era suficiente y ni siquiera pensaba en otras posibilidades. He notado que sienten algún tipo de temor, de incomodidad, cuando por primera vez piensan seriamente en estas cosas. Lo que yo he vivido es imposible de justificar como alucinaciones, porque lo que he visto ocurrió mientras estaba oficialmente muerto, incluso cuando aún no habían comenzado a intentar reanimarme. Pero desde que ocurrió, hace ya casi 5 años atrás, sinceramente debo reconocer que me avergüenzo de mí mismo, de haber llevado una vida absurda, que realmente no valía nada, y ese es un consejo que quiero transmitir a quien conozca lo que me ha ocurrido. Si no buscas ese lado valioso, espiritual de la vida, en realidad estarás, lo sepas o no, intentando llenar ese vacío interior con todo tipo de cosas que nunca pueden llenarlo. Lo que es la base de la felicidad en este mundo no es otra cosa que el amor y la vida interior. El orientarse hacia el sentido más elevado, el motivo de estar aquí tal como estamos. Lo que he vivido en ningún momento fue desagradable. Lo más cerca a esa sensación fue cuando me vi desde fuera. Es algo increíble y que solo unos segundos cambian tu manera de entender la vida. Porque no hay cuerpo al que aferrarse. Es como si estuvieras en caída libre y no tienes nada alrededor a lo que aferrarte para frenar la caída, solo que no caes. Y en lugar de eso te encuentras flotando, totalmente sin peso, como si te hubieras convertido en una nube que nada ni nadie puede dañar, ni tocar, ni siquiera ver. Eres tú, y solo tú, experimentando la sensación, por primera vez, de ser lo que realmente eres, y lo que todos somos. Sí, tú también eres lo mismo. Este cuerpo que puedes tocar, mirar y que sientes parte de ti, ni siquiera es eso. Solo es algo que no te identifica, es solo parte de la materia de este mundo. Mi sensación es fácil de definir. 2 palabras: liberación y paz. Estaba flotando y viendo abajo a mi cuerpo que estaba blanco. No he dicho pálido, mi cuerpo estaba literalmente blanco. Algo que recuerdo muy bien es que el tiempo se había vuelto diferente, porque para mí, desde mi perspectiva, desde que salí de mi cuerpo hasta que los médicos y la enfermera entraron a la habitación, había transcurrido algo que sentí como si hubiera sido una media hora, cuando en realidad comenzaron la reanimación de forma casi inmediata. Y creo entender que esta sensación se debe a que mi estado, mientras estaba allí flotando fuera del cuerpo, era tan pacífico, tan perfecto, que por estar tan enfocada mi atención en el momento presente, podía percibir cada instante con una intensidad que no es posible experimentar mientras estás en un cuerpo material.
Supongo que es como lo que quienes suelen meditar describen como enfocarse en el presente, una sensación de presencia en el instante presente que nos enfoca en lo que está ocurriendo dentro y fuera de una forma concentrada. Desde los primeros momentos fuera del cuerpo puedo asegurar que todo cambió para siempre. Casi diría que soy otra persona. No puedo reconocerme en mis aficiones pasadas. No encuentro ningún tipo de placer en casi ninguna cosa que no me brinde alguna forma de crecimiento interior. Antes, por ejemplo, no leía libros y hoy es mi mayor afición. Leer para mí es tal vez lo que más cerca está de sentir ese estado de ir hacia adentro y desde allí percibir lo que ocurre fuera de mí. El arte, también en todas sus formas, es algo que sé que es muy positivo y que, así como ocurría en la antigüedad, deberíamos darle la importancia que tiene, porque es lo que nos permite expresar nuestra alma en este mundo y a la vez convertirnos en observadores atentos de lo que estamos representando o lo que alguien ha representado a través de su arte. Cuando somos observadores de una obra, no importa si es una poesía, una escultura o pintura, lo que sea, debemos reencontrar ese contacto con nosotros mismos, y es algo que hemos perdido en nuestras sociedades que creemos tan avanzadas, tan modernas. En realidad no lo somos, y por eso es que vivimos como seres en piloto automático, pero no culpo a nadie porque es como yo vivía antes. Incluso podría haber defendido ese modo de vivir, por lo que haber tenido mi experiencia cercana a la muerte fue la gran bendición de mi vida en este mundo material. Mientras el personal médico trabajaba sobre mi cuerpo, me encontré de forma natural hablando con alguien que sabía que estaba allí, porque no podía ser de otra manera. Ahora podía entenderlo. Si antes incluso me hubiera burlado para mis adentros de alguien que hablara de la existencia de algún tipo de ser supremo, al estar allí arriba flotando y ver que el cuerpo no era más que un ropaje, entiendes que no estás solo, que algo te ha hecho eterno, que nada puede dañarte porque nada puede alcanzarte. Somos conciencias eternas y, como si fuera lo más natural, yo comencé a pedir sin palabras. No sé realmente si podría haber hablado, pero de todas formas eso no hubiera sido necesario. Comencé a pedir que me dejaran libre como estaba ahora. Rogué sabiendo que esa gran conciencia que llamamos Dios debería estar atento, al tanto de lo que me había ocurrido, y mi única preocupación, y sé que esa palabra no es la correcta, era que esa gran conciencia universal desactivara definitivamente aquel cuerpo arrojado allí abajo, en esa cama incómoda del hospital, con esas sábanas que me parecían tan poco acogedoras, que terminaran con mi vínculo con esa materia que no era más que un cúmulo de materia de la que ya nada podía sacar para mi beneficio. Y estando en ese estado ocurrió algo que fue la gran maravilla para mí. Salí disparado hacia arriba. El techo no me detuvo, solo sé que pude ver cómo pasé por cada piso del edificio hasta que vi la azotea. Es curioso que luego, cuando fui dado de alta, casi 3 meses después, me fui de allí con el regalo de haber visto un tiempo antes los pisos superiores y ver que todo era exactamente como lo encontré cuando salí disparado, pasando por los 4 pisos de arriba y la azotea también, junto con el paisaje alrededor de ella.
Ver todo a detalle fue para mí un evento feliz, algo que compartí junto con quien era en esos momentos mi pareja. Esto nos aseguró a ambos que no solo cada detalle de lo que ocurrió mientras intentaban reanimarme fue visto por mí hasta que me sacaron de allí hacia arriba, sino que además todo lo demás que pude ver al elevarme sin control hacia el cielo era exactamente así, sino que todo cuanto ocurría fuera del hospital lo pude ver y percibir mientras estaba elevándome. Era todo milímetro a milímetro exacto, tal como lo vi. Imaginen esto. Entonces comprenderán que hasta la persona más escéptica comprende al salir de su cuerpo que en realidad las cosas no son tan sencillas y que la vida es algo mucho más grande que lo que aquí nos preocupa y llamamos vida terrenal. Hay más, mucho más, y no es necesario forzar a nadie a creer o a confiar, porque cada persona tiene su proceso propio y en el momento en el que deje este mundo comprenderá todo. En lo que a mí respecta, solo reconozco una cosa, y es que he sido bendecido con esta posibilidad de ver la vida desde fuera y saber lo que sé. No pretendo convencer a nadie porque eso es inútil. Nada se compara con la experiencia personal, pero algo que hoy entiendo es que en realidad hasta la persona menos espiritual sabe desde algún lugar de su interior que la vida es algo más que este vivir cotidiano. El momento siempre llega a nosotros y todos entenderemos eso que sentimos, aunque algunas veces estamos tan alejados de nuestro propio interior que ni siquiera nos enteramos, que somos almas en un cuerpo, en un viaje que puede ser muy diferente para cada uno, pero que es controlado por un orden superior que sabe muy bien lo que debemos vivir en este mundo, aunque nosotros podamos rebelarnos ante esta idea. No entendemos nada de este existir, somos apenas viajeros sorprendidos que intentamos entender algo que es demasiado grande aún para nosotros. Y somos como niños que no comprenden los motivos por los que el Padre hace las cosas y los motivos por los que debemos pasar por ciertas experiencias que, si por nosotros fuera, jamás elegiríamos vivir. Subí disparado, de espaldas, aunque no percibía mi cuerpo, solo podía ver lo que ocurría y en un instante sentí como si mi cuerpo espiritual, por así llamarlo, enderezara su posición hasta que estuve subiendo a una velocidad en constante aumento, hacia arriba, sin control alguno. Esto fue incluso algo muy divertido. Imagina que estás en un entretenimiento, en un parque de diversiones, pero sin ese temor de caer, sin vértigo alguno, subiendo y disfrutando del viaje. Podía incluso sentir el viento pasar a través de mí, o en realidad diría que era como consciente de la presencia de esas corrientes de aire. Las estaba atravesando a una velocidad de rayo y así se mantuvo hasta llegar a ver desde la altura todo cuanto me rodeaba. Mirando todo desde allí, ver allí abajo todo tan pequeño, hacía que perciba de forma extraña el mundo, el cual me parecía casi como si fuera una maqueta, algo que en realidad era pequeño, un pequeño lugar en una inmensidad absolutamente infinita. Mirar hacia abajo mientras subía se intercalaba con levantar mi mirada hacia el cielo, hasta que el día pareció dar paso a la noche. El cielo cambió de la luz de la tarde a un azul oscuro, hasta convertirse en un negro total. Y fue entonces cuando, al querer mirar hacia abajo, en lo que esperaba
sería la imagen más emotiva de toda mi vida, porque pensaba que vería nuestro planeta desde fuera. Me encontré con que ya no podía ver hacia abajo, y curiosamente lo comprendí. Ya estaba a una distancia inmensamente lejana de lo que había conocido como la Tierra, y supe que de mirar hacia abajo no la vería. Entonces escuché una voz. Debo decir que no estoy seguro en ese punto de lo que oí. No sé si fue alguien que me habló o algo en mí había cambiado y lo que escuché fue de alguna manera mis propios pensamientos. Lo único que puedo decir es que escuché dentro de mi ser una frase. No puedes mirar hacia abajo, porque aunque no lo comprendas, el no ver tu mundo te causaría una mala sensación. Y supe sin dudar que esto era real. ¿Cómo se sentiría saber que el lugar en donde se había escrito toda la historia de mi vida hasta momentos antes ya no estaba? Yo ya no estaba allí. Era parte del pasado y me había alejado de todo eso. Así que sea lo que fuera que hablaba, me había evitado ese impacto, el cual jamás hubiera pensado posible, pero que sin dudarlo ahora hubiera surgido en mí. Así que, siendo las cosas como eran, estaba tranquilo. Me vi entrar en un túnel. En realidad, el túnel comenzaba frente a mí en un primer momento. Era un perfecto túnel de una luz resplandeciente. No podría definir su materia, simplemente se veía como luz sólida, tal vez. Aunque no tuve forma de saberlo porque nunca pude acercarme a sus límites. Y esto era algo como un túnel de carretera, en el sentido de que tenía un tamaño similar, aunque tal vez algo más grande, diría unos 6 o 7 metros de diámetro o de altura, y se extendía en lo que parecía ser una distancia sin final, en donde no se veía dónde desembocaba. Aquí mi vuelo se detuvo y estuve frente a la entrada, no sé por cuánto tiempo, hasta que decidí que sería bueno recorrerlo. Nuevamente, cuando pensé en esto, comencé a moverme, siendo llevado ahora hacia dentro del túnel, y volé por lo que pareció ser tal vez unos 5 o 10 minutos. Todo el trayecto fue igual, hacia adelante y levemente subiendo. En el final, cuando pude divisarlo, había lo que parecía ser un lugar indescriptible, como si fuera un espacio similar a algo de estructura tal vez líquida o algo espeso, de un color esmeralda hermosamente luminoso. Me detuve nuevamente al llegar tal vez a unos 3 metros de ese lugar y nuevamente entendí que debía decidir. ¿Seguía hacia adentro de este lugar extraño? Era claro que no tenía más elección que seguir, porque ¿dónde iría de no ser así? Tampoco pensé en algún momento en volver. Sentía que ya no había lugar para mí en el mundo, que ya había dejado mi cuerpo, definitivamente. Jamás hubiera pensado que podría retornar y que hoy estaría describiendo todo esto. Pensaba que, lógicamente, para mí, lo que estaba viviendo era algo casi secreto, algo que los seres humanos seguramente debían vivir al llegar aquí, y no era algo que debía ser contado. Nadie puede imaginar, aunque estoy intentando describir todo, lo difícil que es el describir estas cosas sin poder compartir con los demás los sentimientos que me acompañaban. Nunca había tenido estos sentimientos de plenitud, de paz, de serenidad absoluta, incluso de aventura.
Si lo pensamos, somos casi exploradores, viviendo esta vida normal que todos llevamos, porque buscamos constantemente vivir experiencias, sentir cosas nuevas, y esto no es otra cosa que una búsqueda instintiva por descubrir, por vivir cosas interesantes. Y no puedo pensar en otra cosa más interesante que lo que he experimentado en ese lugar no físico. Y me sentía feliz y en cierta medida afortunado de que todo esto sea tal como era. Mi experiencia cercana a la muerte fue mi gran aventura, la cosa más satisfactoria que he vivido y que, paradójicamente, la he vivido mientras no estaba vivo en la tierra. Así que decidí avanzar. Y al cruzar el límite e introducirme en este lugar inmenso, verdoso, como si fuera una esmeralda, un cristal líquido verde, me impactó lo que sentí. No había sensación de roce, de resistencia física, no podía percibir absolutamente nada, salvo una extraña sensación que no tiene comparación con algo que podamos sentir físicamente. Y creo que lo mejor que podría describirlo, aunque no sea algo exacto, es como una extraña y muy agradable sensación similar a la frescura, algo que recordaba a estar en una piscina de agua refrescante, pero sin sentir nada como el movimiento del agua. Seguí dejándome llevar hasta que de una manera inesperada este verde infinito y brillante se desvaneció, casi como si fuera una luz que se apaga rápidamente, y me encontré en otro mundo. Describirlo es imposible. Solo diré que lo que describiré no puede transmitir la belleza de ese lugar. Desde que volví de allí y veo paisajes naturales, me es totalmente imposible el no pensar lo mismo. Esto no se compara en nada con la belleza del otro mundo. Sé que aunque diga esto, ninguna imaginación podrá hacer un buen trabajo creando en la mente la belleza infinita de aquel lugar. Ese lugar al que no dejo de esperar, esa es la verdad, al que sé que volveré cuando sea mi tiempo. Muchos querrán saber qué es lo que había allí y qué es lo que vi. Lo describiría como un prado de un verde muy similar al de ese espacio de color esmeralda por el que previamente había llegado. Allí había flores, sí, flores, y también hierba verde que cubrían un lugar que no puedo definir más que con la palabra infinito. Y no es porque no hubiera allí un final, que yo pienso que debería haberlo, sino que en realidad el concepto de tamaño, de extensión, no es como lo que entendemos aquí, pero para el caso puede entenderse como un lugar infinito, ilimitado, que se extendía sin límites, y tras esto veía un horizonte montañoso, con caídas de agua, la cual podía escuchar caer, y también con una brisa que mecía todo suavemente y cambiaba constantemente de dirección. Lo que más me impactó fue que allí había construcciones. Entre las montañas podía ver algo similar a las construcciones romanas o griegas, unos lugares que eran muy blancos, que resplandecían entre la vegetación y estaban muy lejanos. Parecían ser inmensos lugares que, por su inmensidad, pensé que estarían hechos para una enorme cantidad de personas, y similar a esto se veían casas blancas
con unos tejados de colores diferentes, parecían ser poblados diferentes, de casas de aspecto simple, pero hermosos, con la característica de que podían verse diferentes diseños en sus techos, y los colores también eran diferentes dependiendo de cada uno de estos grupos de construcciones que estaban dispersos por todas las montañas. Me quedé viendo todo. Podría haberme quedado simplemente observando aquello, y por esto hubiera valido la pena pasar el resto de la eternidad solo como espectador de esta infinita extensión. Y fue entonces cuando vi a la única persona que parecía haber allí. En ese momento fui consciente de alguien que no vi llegar. Simplemente creo que apareció frente a mí, a unos escasos metros. Era una mujer joven, de una belleza indescriptible. Pero cuando digo esto, sé que se podría pensar en una supermodelo o algo así, pero hablo de una belleza muy diferente. Y esto es algo que también me ha transformado al volver. Ahora comprendo de otra forma completamente distinta la belleza. Si todos pudieran ver esto, entenderían que todos somos hermosos, simplemente porque somos seres vivientes. La misma conciencia es lo que nos hace bellos. Pero en nuestro mundo esto no puede percibirse. Esta hermosísima mujer, de tal vez unos 30 años o tal vez algo menos, de rasgos simples, podría pasar aquí desapercibida en nuestro mundo, pero allí, de una manera que no estoy seguro de poder explicar, emanaba una belleza que venía de su propio ser, de su existir, siendo una conciencia viva, un ser consciente y pacífico. Y no venía esta belleza de sus rasgos en forma particular. Esto no es la belleza real. Vivimos engañados en nuestro mundo porque nuestra mirada está nublada con tonterías que aprendemos. Y repito esto, todos somos hermosos porque somos creaciones vivas, pequeñas conciencias, chispas vitales hijas de la gran conciencia que está, ahora lo sé, en todo lugar, incluyendo nuestro mundo, pero para percibirla necesitamos conectarnos de forma limpia con nosotros mismos y, como consecuencia, con el resto de la creación. Pero no me extenderé en esto porque no creo ser capaz de explicar estas cosas. Ella tenía su cabello oscuro recogido hacia atrás, no pude verlo en detalle, y llevaba un vestido blanco simple, casi como una túnica, con sus brazos descubiertos, y sobre ella vestía algo similar a una tela muy fina y transparente de un color rosado que caía sobre sus hombros hasta, creo, por debajo de sus rodillas, mientras que su túnica blanca llegaba hasta sus tobillos. Y recuerdo que en uno de sus tobillos llevaba algo, que tal vez fuera una cinta, que llegué a ver pero no me detuve en ello. No recuerdo el color de esta cinta, pero sé que era algo similar a una cinta de tono pastel, pero con sus rebordes dorados. Eso es algo que recuerdo muy bien. Yo pensé en saludarla, esto es lo único que pensé al verla, y hablamos, nos comunicamos sin palabras, pero todo llegaba claramente a mi interior, algo como se dice telepático. No puedo decir que yo tuviera cuerpo, ni siquiera pensaba en eso, estaba maravillado, viéndolo todo, feliz y satisfecho por ser un observador. ¿Suena extraño o no? Ella
hizo un ademán de saludo, un movimiento sutil con su cabeza, y me transmitió algo muy corto. Ella me dijo de manera espiritual: ¿qué ves? Yo supe que lo que quería decirme, a pesar de tan corta frase, es si veía personas. Ella quería saber si yo estaba viendo a alguien más. Y no, todo parecía solitario, no veía a nadie más, ni lo vi en ningún momento más que a ella. Y así es como se lo transmití. Ella sonrió y me dijo: entonces eres un visitante. Algún día. Y comprendí también esa pequeña expresión, algún día. Yo estaba allí, pero no había llegado como residente permanente. Y algún día significaba que cuando llegara el momento de estar allí definitivamente, podría ver que había personas habitando ese lugar. Y sabía dentro, de alguna manera, que serían innumerables, que estaban allí, pero que me era velada la visión de ellos, de los habitantes de ese increíble lugar, porque yo no habitaba allí. En lo que a mí respecta, yo sigo siendo parte de la realidad física, y por eso estas personas que habitaban ese infinitamente bello lugar simplemente no existían. No existían para mí, y para mi estatus de persona viva en la materia. Esto es algo muy difícil de explicar, pero era algo que sentía muy claro. Ella entonces solo siguió mirándome con una sonrisa que no podré olvidar. Espero volver a verla cuando sea mi momento. Y entonces comencé a pensar en que si no era mi momento, entonces debería retornar a mi cuerpo. Me preguntaba esto a mí mismo. Entonces ella me transmitió, junto con una profunda sensación de ternura, casi como si me viera como un niño, o al menos así me sentí yo en ese instante. Ella me transmitió una frase: es inevitable. Tú has llegado, pero no estás aquí. Esta frase es algo tan profundo que debo disculparme por no intentar profundizar en ella. Creo que es posible entenderla, pero no para todos. No todos podrían hacerlo. Así que simplemente dejaré esto como lo que es. Eso es lo que dijo, y cada quien deberá interpretarlo a su manera. Yo tengo la mía y no tengo dudas de eso. Ella dijo: tú has llegado, pero no estás aquí. Comprendí que de alguna forma debería volver al mundo, pero no tenía ninguna pista de cómo hacerlo. Y mientras pensaba esto, ella solo dijo una palabra, y con eso fue suficiente para que comprenda la manera de regresar. Ella me transmitió la palabra silencio. Sentí en mi interior que solo en eso me había dicho todo lo que necesitaba saber. Yo debía dejar de pensar, de razonar, de intentar hacer. Silencio significaba silencio interior, calma, inactividad. Lo siguiente fue como si un enorme peso me hubiera caído encima. Sentí en ese momento miedo, angustia profunda, pero esto duró unos instantes. Y luego lo comprendí todo. Habían usado el electroshock y yo había vuelto
a este mundo. Había vuelto a mi cuerpo, mi corazón había vuelto a latir. Todo lo que quedó de aquello fue un dolor en toda mi parte alta, estaba en mi cuerpo nuevamente, y todo lo que siguió después es historia. Creo que he sido bendecido, incluso es una bendición el contarle esto, que es lo más importante de mi vida, a quienes realmente siento que me aman y que comprenden la importancia de lo que he pasado. La belleza más allá de todo dolor, de todo miedo al que me he enfrentado luego del accidente, el dolor y la recuperación, pero todo ha valido la pena. Y siento que, para terminar, lo único que puedo decir es que comprendo que vivimos en un mundo en el que somos parte de una civilización que ha olvidado o tal vez aún no ha descubierto de qué se trata el argumento de la historia de la vida. Vivimos como verdaderos salvajes, pero somos, sin saberlo, pequeños trocitos de cielo. Cuando lo descubramos, todo cambiará. Sé que será así. No sé si será rápido o lo verán las siguientes generaciones, pero sé que hay un plan, una historia que escribir y que el ser humano encajará hermosamente en ella, como parte de un increíblemente hermoso plan divino. Y nosotros, cada uno de nosotros, somos partes de esa historia y tenemos que intentar escribir nuestra pequeña parte de la manera más bonita posible. Yo lo intentaré y lo intento hasta que llegue mi última letra en la última hoja del capítulo que me ha tocado escribir. Y sería muy bueno que hagas lo mismo. Cada momento cuenta y cada simple acto puede hacer la diferencia. Hasta aquí el testimonio SM de hoy. Es muy fácil ayudar a que otras personas, como tú ahora, conozcan la información que has recibido. Si te ha parecido valiosa o interesante, ayudar a esto es tan fácil como dar un me gusta, comentar o suscribirte si aún no lo has hecho. Te dejo un abrazo, que estés muy bien y hasta la siguiente experiencia.